Hola mis hermanos, les habla su hermano Robinson Gómez y este es mi canal Corazón en Llamas. Quiero comenzar una serie con ustedes que se titula Héroes del Reino. Héroes, la palabra héroes, o ¿qué es un héroe? Un héroe es alguien que hace alguna hazaña con alguna virtud, que hacen algo, un beneficio o una causa noble, ¿no? Y estamos acostumbrados mucho a escuchar superhéroes, ¿no? De Superman, alguien que hace cosas extraordinarias. ¿Y por qué héroes del reino? Bueno, en términos prácticos está el significado de héroe, pero ¿qué es un héroe del reino? Héroe del reino. Dice Hebreos 11:33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Eso es un héroe de reino, que por fe conquista, que por fe hace justicia, alcanzan promesas, tapan bocas de leones, apagan fuegos, evita filo de espada, sacan fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla. Si miramos el contexto de Hebreos 11, y ahí es donde vamos a estar trabajando y mirando, comienza con esos héroes, ¿no? Abel, Enoc, Noé, Moisés, Abraham. Inclusive acá en el versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de otros profetas. Estos hombres quedaron registrados en Hebreos 11. Y vamos a ver, y quiera el Señor enseñarnos, hablarnos y guiarnos a ser como estos hombres, estos héroes de la fe, que hicieron muchas cosas por fe en Cristo. Por la fe en Dios conquistaron muchas cosas. También vamos a ver cómo el Señor nos muestra sus debilidades, sus pecados, sus caídas muchas veces, que el Señor nos quiere enseñar algo. Y que a pesar de todo eso, Dios siempre cumplió sus propósitos y, y fueron instrumentos en las manos del Señor. Entonces vamos a ver la gracia del Señor, su misericordia, y que nosotros seamos hombres, héroes del reino, hombres de fe, que a eso nos ha llamado el Señor, a ser héroes de la fe. No como hoy hay muchos héroes, ¿no? No como el mundo, o sea, alguien salva un perrito, ¡oh, qué héroe! Y hoy que estamos en el mundo de la tecnología, pues son captados, ¿no? Salvo un perrito, salvo un gato, ayudó a pasar un anciano en la calle, bueno, qué héroe. Pero debemos ser héroes del reino, con principios, con valores del reino, por fe en Cristo. Hebreos 11, como les decía, comienza con sus héroes, todos detallados ahí. El primero, entonces, hoy veremos el primero, que se va a llamar Abel, un adorador. El primer héroe que comienza a nombrar Hebreos 11 es Abel. Dice Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Tenemos el primero, Abel, un adorador. En Génesis 4 tenemos la historia de Caín y Abel. Dice Génesis 4:3, y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró
Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Abel es un adorador. Abel va a acercarse a Dios. Nosotros pensamos que la palabra adoración solo tiene que ver con cantar, y eso es un problema que tenemos hoy. No es simplemente cantar, adoración no es simplemente cantar. Adoración tiene que ver más allá. Adoración tiene que ver con obediencia. Adoración tiene que ver con obedecer la palabra de Dios. Eso es adorar a Dios, obedecer su palabra. Abel se va a acercar a Dios, y si vamos a ver es conforme a lo que Dios ha determinado. Y Caín se va a acercar conforme lo que él piensa. Entonces un verdadero adorador se va a acercar a Dios como Dios ha mandado. Entonces en primer lugar tenemos Abel adoró en espíritu y en verdad. ¿Por qué coloqué en espíritu y en verdad? Porque en Juan 4 tenemos una historia donde Jesús se encuentra con una mujer y él comienza a hablar de la adoración en espíritu y en verdad. Juan 4:21 dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El contexto habla de que Jesús se encuentra con una mujer, la mujer samaritana, y viene una charla. Entonces, en pocas palabras, la mujer samaritana dice: nosotros adoramos acá, ustedes adoran allá. Y Jesús le dice: no, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces hay muchos adoradores, como Caín. No, pues yo presento esto, yo hago esto. No, eso no es adoración. La Biblia dice que adoración en espíritu y en verdad. También la Escritura nos dice que es necesario nacer de nuevo. Dios ha determinado que la forma de entrar, de acercarnos a Él, era por medio de sangre. Entonces vemos a Caín y Abel, que ellos no nacieron en un hogar ateo, no nacieron en un hogar inmoral sexualmente, no nacieron en algo diferente, era un hogar cristiano. Entonces yo creo que ellos le enseñaron los principios del reino, de poder entrar al reino de Dios, y ese principio era por medio de la sangre. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios sacrificó un animal y los cubrió y los vistió. Y creo que Adán y Eva les enseñaron a Caín a ver cómo la forma de acercarse a él, a Dios. Y era por medio de sangre, por medio de la fe. Entonces, en ese sentido podemos ver que Abel es un adorador porque él adora en espíritu y en verdad. Él sabe que necesita nacer de nuevo. Él sabe que Dios exige un sacrificio de un animal, que este animal nos va a apuntar a Cristo, a su derramamiento de sangre, a su sacrificio, y era un cordero el más hermoso. Entonces vemos que Abel adoró en espíritu y en verdad. Él reconoce su condición de pecado. Un verdadero adorador en espíritu y en verdad reconoce su condición, que necesita un Salvador, que necesita nacer de nuevo, que necesita acercarse a Dios porque está perdido. Y Dios ha determinado que es por medio de Cristo. Entonces hay muchos adoradores. Yo voy a este lado, yo voy al otro, yo ofrezco sacrificios allí, pero adoran lo que no saben, que es lo que dice Jesús. Y un verdadero adorador como Cristo es en espíritu y en verdad. Porque por el nuevo nacimiento podemos entrar al reino de los cielos, dijo Jesús en el capítulo 3 de Juan. Es la manera de poder entrar al reino de los cielos. Es la manera de poder ver el reino de los cielos. Y es por medio del Espíritu Santo que nacemos de nuevo. Por esa verdad que nos ha sido revelada en la Escritura,
es que somos verdaderos adoradores. Y un héroe del reino debe saber esto, que no es por nuestras propias obras, sino es por la gracia, es por la fe, por salvación que Dios ha determinado que es así. Dios vio a los pecadores perdidos y envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para que podamos entrar al reino. Pero ya entrando en el reino, somos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Ve? Un nuevo nacimiento, un espíritu nuevo, vivo, una nueva criatura, dice la Escritura. Y ese es Abel, un adorador en espíritu y verdad. Y un héroe del reino es así, adorador en espíritu y en verdad. Y no solamente es cantar, es buscar hacer la voluntad del Señor, es buscar acercarse a Dios por medio de la fe, es reconociendo que en verdad necesitamos un Salvador. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y un pobre de espíritu es aquel que reconoce que necesita un Salvador, aquel que sabe que es en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y necesitamos adorar en espíritu y en verdad. Entonces Abel, en primer lugar, adoró en espíritu y en verdad. En segundo lugar, adoró en obediencia y fe. Como les decía, Abel se acercó a Dios reconociendo que necesitaba su perdón, que estaba perdido, que es un pecador, y él reconoce. ¿Y por qué en obediencia? Como les decía ahorita, Dios había determinado la salvación así. Entonces dice, Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. Entonces vemos que Abel obedece, tiene fe, confía en el Señor. Sus padres les habían enseñado que debían acercarse así a Dios, porque ellos habían caído. Entonces, Caín trae de lo que él piensa que debe ser, no lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la salvación es por medio de la fe en Cristo, no por obras. Y aquí tenemos al primer religioso, Caín, un hombre que ofrece lo que a él le parece. A mí me parece que es así, y yo creo que yo me salvo así. Aquí tenemos a alguien que es orgulloso, no es pobre de espíritu, no adora en espíritu y en verdad. Aquí tenemos a un orgulloso. No, a mí me parece que es así. Yo lo hago así, porque yo creo que soy bueno. Porque si yo hago esto y me porto bien, Dios me perdona. No, Dios dijo, no, es por medio de la sangre, es por medio de la fe en la sangre. Y este cordero apuntaba a Cristo. Es un prototipo, es una sombra, un tipo de Cristo, de un cordero que iba a ser inmolado en la cruz del Calvario, que iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario. Entonces, cuando Abel se acerca en obediencia y fe, él está diciendo, solo por medio de un sustituto, por medio de la sangre, Dios me mira con agrado. Este es un héroe de la fe. Y ahora en obediencia y fe. O sea, aquí hay como una redundancia, porque adoración es obediencia, pero para que quede como bien plasmado, adora en obediencia y fe. Él sabe que es la única forma de acercarse a Dios. Él no sabe inventar algo. ¿Cuántos no se inventan hoy cosas para acercarse a Dios? Y no es así, es como dice la palabra de Dios. Justificados pues por la fe en su sangre, en el sacrificio de Cristo, no por obras. ¿Qué le podemos presentar bueno a nosotros al Señor si todo es pecado? Pero el que adora en obediencia y fe dice, no, es por medio de Cristo. No se puede más. Aquel que se le dice, no, es por medio de Cristo, y dice, no, yo hago esto mejor, yo mejor camino de rodillas, yo mejor me invento algo, es un necio, porque Dios ya lo ha determinado así en su palabra. Y así hay muchos. Y aquí tenemos el primer religioso, Caín. Y el religioso siempre es orgulloso, siempre se cree bueno, siempre piensa que por cumplir Dios se va a ganar el favor de Dios. No,
No nos ganamos el favor de Dios. Por eso es por fe. Y hacemos lo que hacemos por fe. Entonces Abel trae de los primogénitos de sus ovejas, del más gordo de ellas. Y Caín trae de la ofrenda suya. Y se ensañó de gran manera. No le agradó, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. No le agradó al Señor, claro, porque no es lo que él está pidiendo. Es como cuando uno pide algo, pues uno se alegra o uno le gusta lo que le traen, lo que uno pidió. Así el Señor ha determinado que es así, por eso no lo vio bien. Y si miramos más y examinamos más, vemos el corazón de Caín, que ya hay orgullo en su corazón y que no quiere hacer lo que Dios ha llamado. Entonces, un héroe de la fe, un adorador como Abel, vemos que adoró en obediencia y fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Noten que Abel fue por la fe que ofreció un sacrificio. Esa fe para poder entrar al reino de los cielos. Esa fe de confiar que necesitamos un sustituto. Alguien debía morir por el pecado. Alguien debía morir por mí. En ese sentido tenemos una sombra de Cristo que iba a morir por nosotros. Y aquí vemos que Abel tiene fe y ofreció a Dios más excelente sacrificio. Es por fe, eso es un héroe de fe. Mas el justo por la fe vivirá. Esa es la enseñanza de toda la Escritura. Salvación por medio de la fe en Cristo. En el Antiguo Testamento miraban la promesa y hoy nosotros miramos hacia Cristo. Ellos sacrificaban corderos, animales que apuntaban a Cristo. Por eso el primogénito era lo mejor. Entonces en ese sentido vemos que Abel obedece y al mismo tiempo por la fe. Y al mismo tiempo pienso yo que él se arrepiente, pide perdón por sus pecados. Caín no, aquí le traigo. Noten que la ofrenda de Caín no se dice que estuviera dañada no, o sea, Dios no se queja de la ofrenda. Es como la queja viene diciendo, es que no es lo que yo pedí. Y Dios le va a decir a Caín, versículo 6, entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. O sea, miren lo que está diciendo Dios, el pecado está a la puerta, o sea, lo va a derrumbar, lo va a gobernar. Y la manera de ser perdonados era por la sangre, y él está desechando eso. O sea, si lo miramos en términos prácticos hoy, está desechando a Cristo, al Salvador, y así es el religioso. No, yo ofrezco esto, lo otro. No, el pecado está a la puerta. ¿Y cómo podemos enseñorearnos de él? Por medio de la fe en Cristo. Ve, confiando en Jesús. Pero Caín rechaza eso, y Abel por la fe se acerca al Señor. Entonces vemos que es un hombre que adora en obediencia y fe. En tercer lugar, adoró dando lo mejor. Abel, un adorador, y adoró dando lo mejor. ¿Por qué? Porque el texto dice en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Tenía que ser el primogénito, tenía que ser lo mejor, tenía que ser el cordero perfecto, o sea, no enfermo, que eso lo vamos a ver después en Éxodo, no mutilado, no enfermo, no imperfecto, sino el mejor. Abel ofreció dando lo mejor. Porque ¿saben por qué? Porque Dios iba a dar lo mejor. Iba a dar a Cristo. Y eso nos apunta a que Abel daba lo mejor en obediencia, en fe, en espíritu y en verdad, porque él confiaba en Cristo. Él confiaba en el
Salvador que habría de venir. Él esperaba la promesa de que un Redentor iba a venir, como lo dice en Génesis 3:15, que llaman el protoevangelio. Él confiaba en esa promesa, que iba a venir un Redentor a salvarlos. Y por eso Él ofrece el mejor sacrificio. Y Dios va a enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, y Él va a dar el más excelente sacrificio, que es su propio Hijo, el Cordero inmolado, el Cordero que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Y Dios da lo mejor para salvarnos. Y en ese sentido nosotros, como héroes, como hombres de fe, debemos dar lo mejor. Alguien dirá, pero ¿qué tenemos de bueno? Solo Cristo. Pero damos lo mejor sirviéndole. Damos lo mejor adorándole. Damos lo mejor yendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios dio lo mejor para salvarnos. Cristo dio todo para salvarnos. Pero nosotros a veces le damos migajas. No, yo voy a la iglesia así. Eso. Yo hago esto. No. A veces le damos las migajas al Señor. Mira, el Señor nos ha llamado como héroes que confiemos en Él, que nos ha llamado a servirle en su reino. ¿Y qué haremos? Lo mejor. Y lo mejor que puede ser nuestra poca vida, que al final no es ni de nosotros. Pero el Señor quiere que tengamos esa vida para servirle, para adorarle, dando lo mejor de nosotros, dando lo mejor que el Señor nos ha dado a la final. Porque Cristo dio todo por nosotros. Si Cristo dio su vida por nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros? Dar lo mejor. Lo que mejor podamos a la final, porque nada de nosotros, pero damos lo mejor sirviéndole. Que el Señor me llamó a cantar, yo voy a dar lo mejor de mí, porque Dios dio lo mejor de Él. Dios me llamó a ser diácono, yo voy a dar lo mejor de mí, porque Dios dio lo mejor de Él para salvar. Abel es un adorador porque da lo mejor, lo da con gozo, con alegría. ¿Cuántos de nosotros no llegamos con rabia a la iglesia, amargados a servir? ¿Cuántos de nosotros no estamos amargados en el trabajo, en la casa, en el hogar, cuando debemos dar lo mejor como héroes del reino, como Abel, un adorador, dando todo con gozo? Miren que Caín se decayó su semblante. Ese es el problema del religioso. Siempre es orgulloso, está lleno de rabia, nunca tienen gozo. Y nosotros tenemos gozo porque el Señor nos ha salvado, porque el Señor ha dado lo mejor por nosotros, ha dado a su Hijo. ¿Y cómo yo no voy a dar lo mejor? Si el Señor me da una empresa, yo doy lo mejor. Si el Señor me ha dado un llamado a su reino, y Él quiere que yo conquiste, que yo derrumbe, como dice acá en Hebreos, que yo conquiste por la fe, que haga justicia, que alcance sus promesas, pues yo doy lo mejor. Él quiere que sea como Abel, un adorador, y aunque nos cueste la vida. No que seamos como Caín, que se enoja, que se decae su semblante. No, al contrario, cuando vayamos a congregarnos, hoy es el día del Señor, yo voy a adorarle, voy a dar lo mejor, porque Él dio todo por mí. Y yo lo mínimo que puedo dar es mi vida, sirviéndole. Unos cantando, otros en la puerta. ¿Y qué más que en el hogar? Que el Señor me ha llamado a ser un héroe del reino. Así como Abel, así como sus padres que les enseñaron, es por medio de la fe, es por medio de sangre, es por medio de espíritu y en verdad es en obediencia y fe que podemos acercarnos a este reino de Dios. Y en esa manera nosotros estamos siendo héroes en el reino, no perezosos, no pendencieros, sino al contrario, fervientes en espíritu, fervientes en la oración, en la adoración, en obediencia, en fe al Señor, a su palabra, a cumplir ese llamado, como un héroe, como Abel, como un adorador. Pero ese sí era un adorador en espíritu y en verdad. Hay muchos como Caín, que adoran como quieren. No, yo quiero adorar
como dice su palabra. Yo quiero adorarle como Él se ha revelado en su palabra. Yo quiero adorarle en espíritu y en verdad, en obediencia y fe, dando lo mejor con gozo, con alegría. Hacer lo que el Señor me ha llamado, sea en la iglesia, sea en el hogar, sea en el estado, donde sea. Porque donde yo esté, soy un héroe de la fe. Y la Biblia dice que donde nosotros estamos somos luz y que donde estamos Dios nos ha puesto para que llevemos el Evangelio y Dios también nos ha puesto para que por fe conquistemos reinos, hagamos justicia, alcancemos promesas. Porque esto es una guerra, hermanos. Y no seamos como Caín. No. Al contrario, llenos de alegría, de entusiasmo, llenos de amor, agradecidos con el Señor, siempre por lo que Él ha hecho por nosotros, porque nos ha llamado. Y un héroe es el que cambia las circunstancias, un héroe es el que hace algo por los demás, un héroe es el que hace hazañas. Claro, podemos ser héroes, pero el Señor nos respalda. ¿Sí me hago entender? Así como muchos héroes de la Biblia que hicieron cosas representando al Señor, exaltando al Señor, glorificando el nombre de Cristo. A Dios le place utilizarnos. Dios quiere utilizarnos. ¿Sí me hago entender? Él quiere que hagamos, Él quiere hacer esas hazañas por medio de nosotros. Él quiere manifestar su amor, su perdón, que llevemos su evangelio por medio de nosotros. A Él le plació así. Pero a veces estamos así como amargados, como que aquí me llamó el Señor. No, Él quiere que seas un héroe, que ataquemos, que prediquemos, que enseñemos, que discipulemos. Y lo más importante, que seamos como Abel, un adorador en espíritu, en obediencia y fe, y siempre dando lo mejor. Porque Dios dio lo mejor, que era su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo es lo mejor de todo el universo, porque Él murió por mí y por todos nosotros para salvarnos. ¿Cómo no dar lo mejor? Yo quiero ser un héroe del reino. Cambiar las circunstancias, cambiar las virtudes en el nombre de Jesús, glorificar el nombre de Cristo. Esos son los héroes del reino, aquellos que exaltan el nombre de Cristo, que quieren glorificar el nombre de Cristo, a pesar que nos cueste la vida, como Abel. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Ayúdanos a ser diferente, ayúdanos a tener fe en ti, Señor. Que nuestra fe crezca cada día, Señor. Yo quiero ser un adorador en espíritu y en verdad, en obediencia y fe. Y un adorador que siempre dé lo mejor. Que siempre sea lo mejor para ti, Señor. Porque tú eres mi Señor, mi Rey. Que lo haga con gozo, con alegría, que sea obediente a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Necesitamos héroes del reino, que conquistemos a lo que tú nos has llamado. A discipular, a enseñar, a glorificar tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hombres de fe, hombres del reino, a ser héroes del reino, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.